ser constante, o sea, va a ir por este camino el flujo magnético, pero se va a dividir por este lado y por este lado, ¿ve? Entonces, por eso es que es conveniente que esto lo tratemos como una reductancia a este lado del núcleo y a este otro lado también, ¿no? Entonces, puedo marcar con otro color si quieren, con rojo, con celeste, no, con azul. O sea, que voy a marcar, miren, la otra longitud, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ahí marcar la otra longitud, miren. Entonces, esto va a ser la longitud número 2, ¿no? Y la parte central justamente donde está el núcleo de hierro, puede ser lo siguiente, miren. A ver, desde este punto hasta este punto, voy a tener un valor, ¿no ve? Que sería, digamos, que A, ¿no? Y desde este punto hasta este otro punto voy a tener un valor B, ¿no ve? Pero lo que nosotros sabemos es que A más B más L sub 0 va a ser igual a L, ¿no ve? Va a ser igual a L. Y si se dan cuenta, esta parte de aquí, este segmento de aquí de desreductancia, básicamente no cambia de valor ni de permeabilidad ni de área, ¿no? Es el mismo. Entonces podemos asociar estos dos aquí. Pero me estoy olvidando, bueno, habría una reductancia más que tendríamos que ver, ¿no? Miren, al ser apreciable, en este caso al ser de una longitud L sub 0, este entreyeso, si se dan cuenta, este entreyeso va a también formar una reductancia, ¿ya? Inclusive se podría decir que la reductancia del entreyeso va a ser mucho mayor a la reductancia de estos núcleos magnéticos. ¿Por qué? Porque justamente este núcleo magnético facilita el camino del flujo magnético. En cambio, este entreyeso, se puede decir, o esta porción de aire, ¿no? De alguna forma hace que el flujo magnético, no sé, tarde, digamos, en pasar, ¿no? Va a pasar, obviamente, pero va a tardar. Es como que es una verdadera resistencia al flujo magnético, ¿ya? Entonces vamos a tener, por un lado, una reductancia L1 que va a ser justamente desde este punto hasta este punto, lo que está marcado con morado. Vamos a tener una reductancia 2, que va a ser desde este punto hasta este punto. Vamos a tener una reductancia 3, que básicamente va a ser la suma de B más A, ¿no? Y vamos a tener una cuarta reductancia que va a ser básicamente la longitud va a tener esta longitud, ¿no? O sea, L sub 0. Y obviamente el material magnético ya no sería hierro, sino va a ser aire, ¿no? Entonces, espero que esté claro esa parte. Entonces, vamos a empezar a plantear justamente el circuito eléctrico equivalente, ¿ya? Pues primero voy a comenzar desde este punto. La parte central vamos a hacer, y ustedes me dicen si está bien o está mal, ¿ya? Voy a tener primero que nada, les había dicho que comiencen por las fuentes, ¿no? A ver, aplicando la ley de la regla de la mano derecha a esta bobina, vamos a tener que el flujo magnético está yendo justamente en sentido a esta flecha que he marcado, a este rojo, ¿no ven? A este campo, bueno, densidad de flujo magnético que estoy mostrando, ¿ya? Pero para mantener un poco la notación, vamos a hacer así, ¿ya? El flujo magnético está yendo ahí. ¿Y esto por qué sale? Por regla de la mano derecha, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Segundo, ¿qué segunda precisión tenemos? Entonces tenemos que reemplazar por un circuito que, bueno, en este caso por una fuente que me simule básicamente esta situación. Entonces voy a dibujar la parte central de ese circuito, ¿no? Entonces ahí tengo mi fuente, ¿no? He dicho que va a ir de negativo a positivo, ¿ya? Pero en este caso, este brazo habría un flujo que estaría en serie con, primero que nada, con el entreyeso, lo llamaremos, ¿no? Ahí voy a decir entreyeso, ¿ve? Y por otro lado estaría en serie con la otra reductancia, que básicamente sería de A a B. Entonces le vamos a llamar reductancia del entreyeso, RE, digamos, ¿no? Y aquí vamos a dibujar la reductancia de A y B, ¿ya? Entonces ya tenemos la parte central, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Por otro lado, vamos a ver que justamente ese flujo magnético que se genera en esa parte central se va a dividir en dos caminos, ¿no? Entonces vamos a tener primero un camino por este lado y el segundo camino por este lado, ¿no? Izquierda, derecha. Si quieren pueden dibujar aquí, es indistinto, ¿ya? Yo lo voy a dibujar para que tengamos más campito aquí, ¿no? Ahí tenemos la reluctancia de la izquierda, que básicamente sería la reluctancia, a ver, reluctancia 1, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la longitud media es 1, ¿ya? Lo mismo al otro lado. Entonces voy a decir, voy a cerrar el circuito magnético y voy a agarrar y voy a decir esto. La reluctancia 2, ¿no? Entonces, como podrán ver, ya hemos representado este circuito en este circuito eléctrico y hemos respetado la dirección del flujo magnético. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para este ejercicio en particular no necesitamos, digamos, la dirección del flujo magnético. ¿Por qué? Porque solo hay uno, ¿no? Y en todo caso, si es que esto no tuviera flecha, no tendría por qué influir, porque nos están pidiendo solamente una cantidad, no nos están pidiendo dirección, ¿ya? Pero dentro de lo posible, en los exámenes siempre debería estar todo correcto. Entonces, deberían dar la dirección de la corriente, todas las dimensiones, ¿ya? Entonces, está bien. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿no? Aquí tengo el flujo magnético, ¿no? Que estaría yendo hacia arriba. Ahí, el flujo magnético. ¿Qué valor tendría esta fuente? O sea, esta fuente de fuerza magnetomotriz. Va a tener un valor de número de vueltas por la corriente, ¿no? Por la ley de Hopkinson que habíamos deducido anteriormente, ¿ya? ¿Qué más? Básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo resolvemos ahora? Bueno, nos están pidiendo determinar la densidad de flujo magnético en el entrehierro. Entonces nos están pidiendo determinar la densidad de flujo magnético en esta rama, ¿no? En esta rama. Para ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos determinar alguna... ¿qué ley podemos utilizar? Recuerdan que les había explicado algunos tips para poder resolver. Por ejemplo, les había dicho que si es que hay solo una fuente, ¿no ven? Lo que se puede hacer es de alguna forma simplificar el circuito y obviamente encontrar el equivalente, ¿no? Por otro lado, si ustedes pueden o son más diestros en resolver sistemas de ecuaciones, pueden plantear no sé, dos mallas, ¿no? Y obviamente determinar el valor del flujo magnético en la rama central, ¿no? Pueden hacer por ambas situaciones, ¿ya? Para mí, que parece que el camino más fácil es el siguiente, miren. Si se dan cuenta, L1 y L2 son iguales, ¿no? Miren, L1 y L2 son iguales. Entonces, si la longitud es igual, el material es igual, el área también es igual, entonces podríamos decir que, justamente, miren, podemos decir que R1 va a ser igual a R2, ¿no? Que al final podemos llamar igual a R nomás, ¿no? Pues ya ahí estaríamos deduciendo que los dos son iguales, ¿no? Si se dan cuenta, esto se podría redibujar y se podría decir que ambos están en paralelo, ¿ve? Pero no sé si parece o cómo lo ven ustedes, pero da lugar a confusión, ¿no? Cuando algunas veces esto está dibujado de esta forma. Esta rama, como ustedes pueden ver, se puede llevar a este lado. Ahora, ¿por qué? Porque justamente no hay en medio ningún elemento, ¿no? O sea, todo esto de aquí es cable o es un nodo, básicamente. Esto también es un nodo o es simplemente cable, ¿no? Entonces esto se podría llevar y se podría reducir el circuito. O sea, es decir, se podría reducir esta rama con esta rama en paralelo. Si alguien no me está entendiendo esa parte, por favor, que me diga. De todas maneras, yo les puedo decir cuándo no pueden hacer eso. Por ejemplo, si aquí hubiera una resistencia ahí, o aquí hubiera otra resistencia, ¿no? De diferentes valores, ponte que, no sé, asterisco y esto que sea 2, digamos, al cuadrado, ¿no ven? Entonces ustedes ya no podrían hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero tendrían que simplificar esto, ¿no? Estos dos en serie y estos dos en serie y recién podrían sacar su paralelo, ¿ya? Entonces eso está por ahí. Ahora se los voy a redibujar. Eso nos vamos a hacer, ¿ya? Para que todo esté muy claro. Entonces, la rama central se mantiene, ¿ya? Voy a mantener la rama central. Digo, una resistencia, otra resistencia. Tenemos nuestra fuentecita de fuerza magnetomotriz, básicamente. Y tendríamos la parte derecha se mantiene, ¿no? Voy a tener ahí
una reluctancia R, hemos dicho, ¿no? Y como les decía, toda esta parte de aquí yo lo puedo jalar a este lado a la derecha, ¿ya? Entonces digo, ahí, ¿no? Como les decía, hagan la prueba ustedes cuando resuelvan por mallas, que también les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces aquí tengo reluctancia, ¿no? Entonces aquí tengo qué valores, NI, ahí tengo RE, ¿no? El de entre yeso y R de AB, ¿no? Entonces, la anterior les he enseñado una reglita para poder simplificar esto, ¿no ven? Les había dicho justamente que la resistencia equivalente de esas dos ramas va a ser igual a la multiplicación de ambas, ¿no ven? Dividida entre la suma de ambas, ¿no? Bueno, más, obviamente, R. Y si ustedes se dan cuenta, esto es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque seguramente uno de estos se va a ir con esto, ¿no? Entonces me va a quedar la reluctancia, pero dividida entre dos, ¿no? Esta R más R va a ser 2R. Entonces en el denominador va a quedar 2R, se elimina con un R de arriba, entonces me va a quedar R medios. Y obviamente el circuito equivalente, ahora mucho más reducido, ¿no? Inclusive ya podríamos empezar a reducir lo demás. Podemos decir lo siguiente. Tenemos la fuente, para que se entienda mejor, y aquí tendríamos una resistencia o reluctancia, se podría decir, equivalente, que sería la que nos va a ayudar a determinar lo que queremos, ¿no? Entonces, esto tiene valor NI, ¿no? Aquí hemos dicho que va a haber un valor de flujo de campo magnético, ¿no? Ya tenemos solo uno, entonces voy a reducir esta R asterisco que tengo, lo voy a sumar, bueno, va a quedar en serie con RAB y RE, ¿no ven? Lo voy a decir, miren, resistencia, bueno, reluctancia equivalente va a ser igual a la reluctancia de E más la reluctancia de A a B más la reluctancia asterisco, ¿no? Que habíamos determinado. Entonces, si se dan cuenta, miren, ya tenemos una expresión que básicamente nos sirve para determinar. ¿Quién le vamos a llamar esta ecuación número 1? ¿Ya? Bueno, decía mi ecuación número 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ecuación que la voy a utilizar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro o está más confuso? No sé. Ustedes digan, chicos. Como les digo, el objetivo es que... Ya. A ver, ¿qué dicen? Colegas, compañeros, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a seguir resolviendo, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo claro. Van a ver que luego se va a hacer ya más rutinario, ¿no? Como digo, siempre tengan cuidado en esto, digamos. Si bien puedes aplicar algunas simplificaciones, tienes que tener en cuenta de que para llegar a esto tienes que primero liberar todo esto, ¿no? Liberar todo esto. Si tú tienes aquí una fuente o una bobina que está produciendo campo, ya no puedes hacer eso, ¿ya? Entonces tengan siempre cuidado. Cuando tengan ya dos fuentes, necesariamente vamos a tener que aplicar corrientes de malla, ¿ya? Entonces vamos a ver igual en los siguientes ejercicios que se va a aplicar eso también, ¿ya? Entonces voy a decir, necesito el flujo magnético, ¿no ven? Ustedes recuerdan que de la ley de Hopkinson, ley de Hopkinson, ¿no? Y lo pondremos para poder ver, ley de Hopkinson, ¿no ven? ¿Qué dice la ley de Hopkinson? Dice fuerza magnetomotriz, ¿no? Dice fuerza magnetomotriz va a ser igual a número de vueltas por corriente igual a, en este caso, flujo magnético por la reluctancia, ¿no? Aplicando a nuestra ecuación voy a decir número de vueltas por I, ¿no ven? Aquí a este circuito vamos a aplicar número de vueltas por I igual a el flujo magnético, que es lo que queremos determinar, multiplicado por la reluctancia equivalente. Entonces, despejando, decimos, ¿no? A ver, reluctancia equivalente. A ver, un ratito. No, se ha perdido mi presentación.
Ya, vamos a hacer eso. Se ha perdido mi presentación, ¿no? Ya. Este ejercicio lo estamos haciendo con detalle, pero ya los siguientes vamos a hacer más rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos. Ahí tengo justamente, como les decía, la ley de Hopkinson, ¿no? Entonces digo, fuerza magnetomotriz, ¿no? Fuerza magnetomotriz va a ser igual al flujo por la reluctancia equivalente. Y para mi circuito, esto va a ser igual a número de vueltas por cociente, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir ecuación número 2, ¿no? 2. Ahí está. Ecuación número 2. ¿Qué más? Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos 2 en 1. Reemplazando 2 en 1. Entonces, a ver. ¿Qué vamos a tener? Reemplazando 2 en 1 voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el número de vueltas por I va a ser igual a, en este caso, el flujo que estamos buscando nosotros multiplicado por el equivalente que básicamente es reluctancia del entreyeso más la reluctancia de A a B más la reluctancia asterisco, ¿no? Entonces, reemplazando valores, ¿a qué va a ser igual? El flujo magnético RE, a ver, eso sí quisiera que me ayuden, ¿no? Por la definición, de reluctancia va a ser la longitud LE, ¿no? La longitud LE, dividida entre ¿qué? Dividida entre la permeabilidad, ¿no ve? Del entreyeso. La permeabilidad del entreyeso, ¿cuál era? Mu sub 0, ¿no ve? Mu sub 0. Mu sub 0 por el área. El área hemos dicho que básicamente se va a mantener constante, o sea, es decir, S, ¿no? S. Entonces digo más. La reluctancia de R a B sería la longitud, en este caso, de A y B. ¿No ve? Pero ¿cuánto va a ser esa longitud de A y B? Básicamente va a ser la longitud L, ¿no? L menos L sub 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Va a ser L menos L sub 0. Aprovechando eso que hemos determinado, podemos reemplazar aquí L sub 0, ¿no? Porque la longitud del entreyeso justamente es L sub 0, ¿ya? Entonces, todo eso dice dividido entre ¿qué? Dividido entre la permeabilidad del material, ¿no ve? Porque eso estamos hablando del material, ¿ya? Esto es del material, por si acaso. El material y multiplicado obviamente por la sección. Más, ¿cuál me falta? Ah, ya, me falta R asterisco, ¿no? R asterisco dice que es igual a R dividido entre 2, ¿no? Y la reluctancia R es igual a la reluctancia 1. La reluctancia 1 básicamente igual a ¿cuánto va a ser? ¿Alguien quiere decirme ahí en el chat o nada todavía? Ya, la longitud L1, ¿no ve? L1 va a ser igual a un L más 2L más 3L, ¿no ve? Ahí voy a decir L1 va a ser igual a 3L, todo eso dividido entre la permeabilidad del material o del núcleo magnético multiplicado por S, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que nos estamos equivocando algo, ¿no? Recuerdan que R1 es igual a R, pero dividido entre 2, ¿no ve? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Multiplicado por 2, ¿no? Ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? Pues si quieren voy a marcar esto de esta forma, ¿no? Para que se den cuenta. Esta va a ser reluctancia 1, igual a reluctancia 2, o lo que le habíamos llamado reluctancia R. A veces uno por simplificar se puede equivocar, ¿no ven? Pasa eso, no crean que no. Yo ahí, a modo de comentario, les comento que alguna vez perdí, no solo perdí una asignatura, ¿no? Sino es que perdí, ¿cuánto dinero? 600 por un año. Esas veces era 600, 700 bolivianos. Por un año, 10 meses, 7,000 bolivianos, ¿no? Por una simplificación que he hecho, ¿no? Y al final no me han hecho valer, digamos. Y bueno, ni modo. Como les digo, entonces traten de hacerlo siempre lo más detallado posible para que al final no tengan, no haya problemas, ¿no? Y que no tengan que perder su examen o en algún caso
un proyecto a futuro, obviamente, y o tal vez ahí una asignatura que les puede sustentar bastante bien, ¿no? Ahí como anécdota. Entonces vamos a empezar a simplificar, ¿ya? Entonces yo digo lo siguiente, miren, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir aquí por 2, ¿no? Por 2, aquí también por 2, bueno, ahí, por 2, ¿ya? Vamos a simplificar entonces esto, voy a decir número de vueltas por I igual a el flujo, ¿no? Abajo voy a tener 2 mu sub... no es todavía simplificable, chicos. Si se dan cuenta, tenemos que todavía colocar nuestra permeabilidad del material en función a la del vacío, ¿no? Miren, a veces por coser uno se puede equivocar, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Digo 2, mu sub 0. Voy a esperar para eso de lo del 2, ¿ya? Voy a seguir reemplazando. Entonces digo L sub 0, mu sub 0 por S, más, esto va a ser L menos L0, está bien, ¿no? Arriba habíamos dicho que básicamente la permeabilidad del material era 100 veces la permeabilidad del vacío, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? 100 mu sub 0 por S, más, aquí lo mismo, ¿no? 3 veces L, ¿no? 3 veces L dividido entre 2 por 100 mu sub 0 por S, ¿no? Entonces ahí ya estamos un poquito más cerca del resultado. Entonces digo, número de vueltas igual a el flujo magnético, en este caso voy a decir 200 mu sub 0 S, ¿no? Ahí sacamos, arriba 200 mu sub 0, bueno, en este caso L sub 0, ¿no ve? 200 L sub 0 más, en este caso, 2 veces L, ¿sí? Menos 2 veces L sub 0, ¿ya? Por favor, me corrigen si es que me estoy equivocando, ¿ya? Por favor. A ver, 200 L sub 0 está bien, más, en este caso, 2 L sub 0 menos 2 L está bien, y aquí más 3 L, ¿no? Entonces, básicamente esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, digo lo siguiente, ¿no? Aquí tengo flujo magnético, va a ser igual a, en este caso, 200 sub 0 va a ser 198 L sub 0, ¿ya? 198 L sub 0 más, en este caso, 5 L, ¿no? Y abajo dice 200 mu sub 0 por S. Recuerdo que había una relación entre L y L sub 0. A ver, veremos. Ah, miren, L había sido igual a L sub 0 por 100, ¿no? L igual a L sub 0 por 100. Entonces, reemplazando esa condición, entonces digo NI va a ser igual a flujo magnético, obviamente. Lo dejaremos en función a ¿qué? A ver. L sub 0 igual a L sub 0 100, ¿no? Entonces digo, lo dejaremos en función a L sub 0, ¿ya? Más 5, L dice que es igual a, ¿cuánto? 100 veces L sub 0, ¿ya? Nos digo por 100 L sub 0, ¿no? Todo eso dice dividido entre 200 mu sub 0 por S, ¿ya? Entonces yo ya puedo sacar el valor del flujo magnético, ¿no? El flujo magnético va a ser igual a 200, a ver, 200 mu sub 0 por S multiplicado por N por I, ahí, ¿no? Dividido entre ¿qué? Entre, bueno, en este caso básicamente esto va a ser 500 más 198, 698. L sub 0, ¿no? L sub 0. Y bueno, básicamente esa sería la respuesta. Allá, lo que les decía, ¿no? Aquí, si bien hemos determinado el flujo magnético, lo que nosotros necesitamos es determinar la densidad de flujo magnético, ¿ya? Entonces, eso a veces es una cuestión de términos, ¿ya? Por favor. Entonces, ustedes siempre atentos ahí a lo que, no sé, a las definiciones, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, siempre recuerden esto. Entonces, digo, el flujo magnético va a ser igual a al campo magnético que antes decíamos, en este caso, por A, ¿no? Entonces, me están pidiendo B. Entonces, digo, B va a ser igual a ¿qué? En este caso, el flujo magnético que habíamos determinado, dividido entre A, ¿no? Y el flujo magnético, si se dan cuenta,
bueno, podemos hacer lo siguiente, miren, en esta misma ecuación, ¿no? Digo aquí por S, bueno, aquí digo dividido entre S y aquí entre S, y aquí puedo determinar B, ¿no? Obviamente esto se elimina y mi resultado va a ser el siguiente, ¿no? Esto lo pondremos como S, por si acaso, ¿no? Y el resultado va a ser, obviamente, 200 dividido entre, bueno, en este caso, mu sub 0 por N por I, dividido entre 698 L sub 0. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el problema? Cuando tienen los conceptos, no hay problema, ¿no? Entonces, vamos a marcar esto, ¿ya? Ahí está el resultado, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Yo les sugeriría de que traten de hacer esto, pero por corrientes de malla, ¿no? Traten de colocar mallas y resolvamos, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer igual por corrientes de malla y les voy a tratar de pasar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Amigos, a ver, ¿dónde están? ¿Quiénes están? O tal vez se han dormido, ¿no? O tal vez están viendo algún programa. A ver, Juan Manuel, está Isabel, está Gary, Alan, Bill, Albert. ¿Está todo bien, chicos? Vamos a pasar al siguiente problema, ¿ya? El siguiente problema básicamente es un problema muy similar, pero esta vez ya lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿ya? A ver. Vamos con el siguiente problema. Entonces, el siguiente problema nos dice, a ver, no sé por qué no se ve. A ver. Oh, perdón. Nada, se ha movido. Ya. Esto creo que iba aquí. Y esto voy a decir, enviar al fondo. Ah, miren, ya está. Ya. Entonces, básicamente, yo les voy a leer, pero no sé por qué no se está viendo la presentación. De todas maneras, en la fotito va a estar ahí, ¿ya? El problema dice lo siguiente, dice hallar una expresión de la fuerza en el bloque de yeso deslizante. Bueno, ahí miren el gráfico, ¿no? Hay un bloque de yeso deslizante, ¿no? Básicamente. Es como la aplicación que les había mostrado, ¿no ve? Hay una fuerza magnética que hace que de alguna forma un cierto elemento se mueva de un lado a otro, ¿no? Tenemos aquí un bloque de yeso deslizante. Dice, hay una fuerza de un bloque de yeso deslizante. El bloque A, obviamente, de la figura 3 dice, despreciar las reluctancias del yeso, dice. Ah, algo interesante, ¿no? Aquí nos habían dicho que teníamos las reluctancias del yeso, nos daban, ¿no? Pero en aquí ya no. Nos están diciendo que este yeso tiene una muy buena, o sea, una baja reluctancia, se podría decir. O sea, básicamente no se opone al paso del flujo magnético. Entonces, solamente es el aire el que de alguna forma se opone al paso del flujo magnético, ¿ya? Y obviamente tenemos ahí dos distancias que nos están pidiendo determinar básicamente la fuerza en el bloque de yeso deslizante, ¿ya? Entonces, no sé si, creo que no lo hemos puesto en la fórmula, pero hay una formulita que te permite determinar la fuerza con la que, bueno, que actuaría en un bloque, ¿no? Bueno, en un elemento que está sometido a cierto campo magnético o directamente a un flujo magnético, hablando más propiamente, ¿no? Entonces hay una ecuación, ¿ya? Entonces la ecuacióncita vamos a ponerla aquí, ¿ya? A ver, entonces dice, miren, voy a colocar, bueno, como siempre vamos a empezar con los datos, ¿no? Digo, datos, ¿ya? Datos. ¿Cuáles son los datos? A ver, tengo primero que nada las corrientes, ¿no? Digo, número de vueltas y corriente, son los datos, ¿no? Por otro lado, me están dando la distancia X, que son las distancias de estas separaciones, ¿no? Básicamente. Me han dado también en este caso, la sección, ¿no? La sección. Y básicamente esos son los datos, ¿no? ¿Cuál sería mi incógnita? La incógnita sería, en este caso, a ver, incógnitas. Entonces,
Primero que nada, mi incógnita va a ser, en este caso, la fuerza, ¿no? La fuerza que está actuando sobre el bloque A, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi incógnita. A ver, resolvamos. Como ya tenemos una metodología, ya hemos practicado bastante esto, entonces lo que vamos a hacer es hallar su equivalente directo, ¿no? Directo. Entonces vamos a decir, miren, el equivalente, luego vamos a ver cuál es la expresión para poder determinar la fuerza. Lo que sí les quiero decir es que, bueno, aquí lo escribiremos nomás de una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a saber qué estamos determinando ya. Entonces, la fuerza que actúa sobre un bloque básicamente está dada por lo siguiente. Es un medio, ¿ya? Es un medio. Está en el formulario también por si acaso, ¿ya? Entonces, la fórmula es básicamente es un medio, ¿ya? Del flujo magnético al cuadrado dividido, dice, entre el área o la sección multiplicado por, en este caso, la permeabilidad magnética, ¿ya? Esa es la expresión. Entonces nosotros tenemos que, para determinar la fuerza, tenemos que determinar el flujo. Entonces, otra vez, todo se reduce a determinar el flujo magnético, ¿no? Entonces, aprovecharemos este espacio de aquí, vamos a hallar el equivalente eléctrico, ¿ya? De manera violenta. Entonces vamos a decir equivalente eléctrico, ¿ya? Entonces, miren, como les decía, aquí hay algo interesante, ¿no? Miren, dice entreyeso despreciable. ¿Qué quiere decir despreciable? Que seguramente la distancia, esta distancia, no sé, yo le voy a llamar una distancia, a ver, ¿dónde estás? Aquí, con azulito, ¿no? Una distancia, no sé, Y. Esa distancia Y dice que es así, súper menor a X, ¿no? Tal manera que no se la va a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces eso es algo muy importante. Otra apreciación que tenemos que hacer es que dice, a ver, hay la expresión, despreciar, dice la reluctancia del yeso, ¿no? Eso también es muy importante, por si acaso, ¿no? Entonces voy a decir, aquí voy a anotar con, también sería un dato, ¿no? Miren, la reluctancia, dice, del yeso, se lo vamos a poner FE, digamos, ¿no? Va a ser igual a 0, ¿no? Despreciar, dice, o sea, muy cercano a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Conceptualmente hablando, quiere decir que el yeso es tan buen conductor, ¿no? Yeso muy buen conductor de flujo magnético, ¿no? Muy buen conductor de flujo magnético, ¿ya? Pues básicamente eso quiere decir esto, ¿ya? Eso le está diciendo. Entonces, miren, no deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, estas reluctancias, ¿no? Ya no vamos a tomar en cuenta esto. Ni esta, ni esta, ni esta. Solamente vamos a tomar en cuenta cuáles. Primero dibujaremos el original y luego vamos a decir, ya, esta no va y esta sí va, ¿ya? Primero comenzaremos entonces por las fuentes de, en este caso, el flujo magnético, ¿no? Tenemos por un lado izquierdo a una bobina que básicamente tiene un alambre enrollado, ¿no? Aplicando las reglas de la mano derecha, ¿hacia dónde estaría yendo el flujo, compañeros? Arriba, ¿no? Miren, ahí está un flujo, miren, ¿lo ve? Aplicando las reglas de la mano derecha, mi dedo índice va a estar aquí, mi dedo del medio aquí, mi dedo anular aquí, y mi dedo meñique aquí, y mi dedo pulgar va a apuntar hacia arriba, ¿lo ve? Entonces este está yendo hacia arriba. Este otro, ¿a dónde estará yendo? A ver, veremos, ¿no? Ya les he dicho, cuando va por detrás es como que nos quieren engañar, entonces lo que hay que hacer es básicamente redibujar, ¿no? Entonces, si eso está yendo por atrás, en ese sentido, seguramente por arriba va a estar yendo en ese sentido, ¿no? Y si quiero aún tenerlo más claro, lo puedo hacer que si, bueno, puedo seguir la secuencia, ¿no? Entonces, miren, en este punto va a estar así. Si nosotros enrollamos nuestros dedos en estos 4 alambres, ¿no? Miren, aquí mi índice, aquí mi dedo del medio, aquí mi dedo anular y aquí el dedo pulgar, ¿no? Bueno, el índice, el meñique, perdón. Mi flujo magnético debería estar yendo hacia arriba también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque aquí, en este problema en particular, sí va a repercutir mucho el hecho de que ustedes, o no, en este caso, cuando resolvamos,
elijamos un sentido incorrecto. Aquí no había problema, como les digo, ¿no? Porque solo había uno, ¿ya? Y estoy seguro que eso no iba a afectar en el resultado, ¿ya? Pero en este sí va a afectar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos hacia abajo, podemos hacer de que los flujos magnéticos en la parte central se sumen o se resten, ¿no? Lo cual sería totalmente contraproducente. Entonces vamos dibujando el circuito, ¿ya? Vamos dibujando el circuito. Comenzaremos primero que nada por las fuentes, como les decía, ¿no? Primero que nada tengo esta primera, entonces voy a dibujar el equivalente eléctrico. A ver, me van siguiendo, por favor. Ahí tengo la fuente. Ahí está, ya tengo. Debería dibujar una reluctancia que debería ser esta, digamos, correspondiente al yeso, ¿no? Pero como nos dice el problema que esto va a ser, que son despreciables, o sea, es decir, lo podemos reemplazar por un cable, ¿vale? Por un cable. Siguiente, ¿dónde vamos? Vamos por aquí. Ah, ya, aquí sí hay oposición al flujo magnético, ¿no ve? Que está dado por esta reluctancia del aire, ¿ya? Entonces tengo que anotar una reluctancia ahí, ¿no ve? Esta reluctancia la vamos a llamar reluctancia, pero de la distancia X, ¿ya? Que corresponde justamente a esta longitud. Seguimos nuestro camino, vamos por aquí. Esto también es despreciable porque también es yeso, ¿no ven? Despreciable. Entonces, en este punto, como esta distancia es tan pequeña, ¿no ve? Tan pequeña, entonces el flujo magnético va a pasar nomás. No va a haber oposición a nada, porque estamos diciendo que es muy pequeño a X, ¿no ve? Entonces, el flujo magnético aquí bien se va a dividir en dos caminos. Va a venir por aquí o bien se va a ir por aquí, ¿no ve? Entonces, eso nosotros tenemos que plasmarlo aquí en nuestro circuito magnético, ¿no? Vengo por aquí, miren, ahí básicamente, ¿no? Luego vamos a este lado, ¿no? Dibujando en este sentido, vamos a dibujar por aquí, miren, ahí tengo una reluctancia, en este caso de 2X, ¿no? Como pueden ver ahí, miren, tenemos una reluctancia, bueno, en este caso, a ver, hay un solo material que es yeso, ¿no? Pero hay otros materiales en medio. En este caso no es un material físico tangible, se podría decir que es un material como el aire, ¿no? En realidad es aire, que de alguna forma se constituye en una reluctancia también, ¿ya? Entonces ahí tenemos una y aquí tenemos dos, y por eso es que estoy anotando ahí. Luego, para cerrar el circuito magnético tenemos que llegar a este punto. Toda esta reluctancia de aquí, todo esto de aquí es despreciable, ¿no? Entonces vamos a llegar abajo, ahí, ¿no? Y vamos a cerrar nuestro circuito. Ahí nos estamos olvidando de algo, ¿no? Por si acaso, estamos olvidando de la fuente. Entonces aquí hay una fuente, miren, esta fuente está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces tendría que dibujar una fuente de tensión en este sentido, ¿ya? Ahora, por si acaso, tampoco es obligatorio que utilicen esta notación, miren, ustedes tranquilamente pueden hacer esta notación, pueden anotar de otra forma, ¿no? Miren, podemos hacer que esto sea, no sé, en otra forma de escribir, tal vez de esta forma, ¿no? Que tal vez ustedes la conocen así, miren, en redondito, ¿no? Puede ser también, no es una regla ya, chicos, no es una regla. De todas maneras, como les digo, estos son analogías y son formas de resolver los problemas, no necesariamente son lo más correctamente posible en notación, se podría decir, ¿ya? Igual entonces pueden anotar así, ¿ya? No hay problema, no se hagan lío. Si es que ustedes ven en la resolución de problemas de sus auxiliares o de sus docentes, no sé, de esta forma, no hay problema, ¿ya? Pero ya habría problemas si es que le ponen así, ¿no? Digamos, no sé, ¿qué tal si le ponen así? Ah, ya, ahí tampoco, ¿no? Eso sí es una fuente de corriente alterna y es totalmente diferente y este sí actuaría de forma diferente también en este circuito, ¿ya? Entonces, no hagan eso. Mejor coloquen, si van a colocar otro símbolo que sea más familiar al de ustedes, entonces le ponen así, más negativo, positivo, que básicamente dice lo mismo, ¿ya? Obviamente, en este va de aquí así, la corriente, ¿no? Aquí lo mismo, de negativo a positivo, ¿ya? No hay problema. Yo ya estoy acostumbrado así a resolver así porque me parece mejor, pero si a ustedes no les parece o les causa, digamos, algún tipo de confusión, utilizan la otra notación, no hay problema, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos los circuitos, pondremos sus valores, ¿no? A ver qué valor tiene. Este tiene valor el primero tiene un valor de N por I, ¿no? N por I. Y el segundo también tendría un valor de N por
N por I. ¿Ya? N por I. Esos dos también van a tener sus valores, que van a estar seguramente en función a una de estas formulitas, y ya. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar justamente los flujos magnéticos, ¿no? Ahora, aquí hay una trampita, ¿no? Pareciera que tenemos que, como les decía, ¿no? Tenemos que utilizar, cuando tenemos más de dos fuentes, tenemos que utilizar un método como corrientes de malla. Puede ser que sí, pero si se dan cuenta, como aquí no hay oposición al flujo magnético, básicamente, entonces esto es básicamente un cable, ¿no? Aquí no hay resistencia, o sea, no hay caída de tensión o de... Sí, básicamente no hay caída de tensión. Por lo tanto, la corriente que circula por aquí va a circular aquí, ¿no? O sea, esta malla de aquí, a ver, vamos a hacer, o si no, le haremos mallas, ¿no? Y veremos qué tal, cómo sale, ¿no? Miren, aquí voy a determinar un flujo magnético 1, y aquí voy a determinar un flujo magnético 2, ¿ya? Como les decía, miren, vamos a plantear las ecuaciones, la segunda ley de Kirchhoff, justamente para este circuito, ¿no? A ver, plantearemos. Entonces digo, sumatoria de tensiones igual a 0, ¿no ve? Eso nos dice la ley de Kirchhoff. Entonces digo, aplicando eso, pero en malla 1, ya para corrientes de malla, por si acaso, lo que se hace es elegir un sentido, cualquiera sea este, ¿no? Pero que de alguna forma sea coincidente en cada malla. O sea, es decir, si yo escojo aquí que vaya en sentido horario, también tiene que ser aquí, ¿ya? No puede ser que yo escoja aquí a este lado y a este lado, a este lado. No, no estaría muy bien. O sea, no nos va a salir muy bien las ecuaciones, ¿ya? Entonces, eso dice la convención. Segundo, te dice que tienes que determinar las caídas de tensión, ¿no ve? Y en este caso sumar las fuentes. Entonces yo voy a ir por la malla 1. Malla 1, entonces. ¿Cómo me va a salir la ecuación? Miren, como les decía la otra vez, esto también puede ser de alguna forma, ¿no? Puede ser lo siguiente, sumatoria de tensiones, en circuitos les enseñaban así, ¿no ve? De las fuentes igual a la sumatoria de las tensiones, pero de las caídas, ¿no ve? Caídas de tensión. Ahora, ¿cuáles son las caídas de tensión? Las resistencias, ¿no? Así es. Entonces, básicamente esta ley también puede ser escrita de esta forma, ya no se hagan mucho lío. Pero, ¿saben cuándo fallan? Cuando justamente utilizan esta fórmula y las fuentes, por alguna u otra razón, tienen diferentes sentidos, ¿no? Ahí es donde se falla. Entonces, por eso es que esta ley, si bien esta forma de esta ecuación nos puede servir bastante y puede ser bastante práctica porque parece muy explícita, a veces es contraproducente porque uno la aplica como general, o sea, para todo, y obviamente para algunos casos particulares no va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces es nomás mejor aprender la forma tradicional, se podría decir. Y cuando uno ya tenga conocimiento de la forma tradicional, recién ir a estos casos especiales, ¿ya? Porque para mí este es un caso especial, digamos, ¿no? Es un caso que se da en ciertas situaciones. Pero obviamente lo que se tiene que decir aquí es que, por ejemplo, para sumar fuentes tienes que tomar en cuenta las polaridades, ¿no ve? Tendrías que tomar en cuenta eso. Y obviamente las caídas casi siempre van a ser positivas. Pero cuando uno aplica esto también es, como les digo, tiene sus ventajas y desventajas, ¿ya? Todo va a depender de cuánto tiempo tengas para resolver el examen también, ¿no? En este caso, miren, miren, aquí solo hay una fuente, ¿no? Entonces, si es solo una fuente, obviamente va a haber una caída de tensión, ¿ve? Entonces, yo puedo decir directamente que, a ver, vamos a decir lo siguiente. Voy a decir, entonces, número de vueltas por corriente, estamos hablando obviamente en términos magnéticos, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, el flujo 1 multiplicado por reluctancia X, ¿no ve? ¿Por qué les decía que no es necesario aplicar mallas aquí? Porque justamente aquí no hay una caída de tensión, ¿no? Si aquí habría una reluctancia que está en medio, ahí sí tendríamos que tomar en cuenta algunas cosas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no hay, ¿no? Básicamente no hay. La aplicación de esta ecuación es directa, ¿ya? No hay más. Y obviamente tampoco es que hay que determinar los flujos magnéticos, ¿no? ¿Ya? Bueno, o sea, no hay que determinar el flujo magnético en la parte central. Donde hay que determinar es en los
en los entreyesos, ¿no ve? Ahí es donde tengo que determinar. Pues aquí no me interesa. Básicamente esos dos circuitos podrían ser separados, ¿no? Podrían ser separados tranquilamente, pero debido a la configuración magnética no es posible hacer eso, ¿ya? Entonces digo, ecuación número 1, ¿no? Vamos con la malla 2. La malla 2. Con la malla 2 voy a decir lo mismo, ¿no? Con la malla 2 voy a decir lo mismo, pero si se dan cuenta, miren, convencionalmente hablando, como les decía, ¿no? Para esta situación sí funciona, miren, el flujo ha ido de negativo a positivo, entonces está bien, se aplica. Pero si ustedes aplican lo mismo aquí, van a toparse con la situación de que justamente este flujo no está yendo en este sentido, ¿no? En realidad está yendo en este sentido. Bueno, que seguramente el signo nos los va a decir, tal vez, pero solamente aquí, miren, si se dan cuenta, no va a pasar eso, porque solo hay un elemento. Entonces aquí el flujo está yendo en este sentido, sí o sí, ¿ya? Entonces vamos a decir, número de vueltas también, ¿no? Voy a decir flujo 2, ¿no? Flujo 2 multiplicado por, en este caso, la reluctancia 2x, ¿no? Y para que no esté mal, digamos, nuestra resolución, vamos a decir que el flujo está yendo en este sentido, ¿eh? Una aclaración no está por demás, ¿ya? Digo, ecuación número 2. Esto sería un sistema de ecuaciones si hubiera una reluctancia al medio, pero no lo hay, ¿no? Entonces, básicamente, las dos ecuaciones son independientes totalmente, ¿no? El flujo 1 se puede encontrar directamente y el flujo 2 también, ¿no? Entonces, no era necesario tanto aplicar corrientes de malla, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes tienen que ver, y eso obviamente la experiencia les va a ayudar bastante a la hora de poder identificar qué tipo de problema es y demás, ¿ya? Entonces ya tenemos el flujo 1 y el flujo 2. Lo que tengo que hacer es determinar la fuerza justamente que está actuando sobre ese bloque. Entonces voy a decir, primero que nada voy a colocarme un sistema de referencia. Entonces voy a decir aquí, ¿no? X, Y, ¿ya? Y mi bloque va a estar ahí, ¿no? Se va a situar por ahí. Ahí está. Mi bloque, este es el bloque A, ¿ya? El bloque A, ¿ya? En este sentido, miren, ¿por qué es importante el sentido del flujo? Porque justamente vamos a ver que el flujo magnético está yendo por aquí, ¿no? Miren, más o menos sería el camino este. Viene por aquí y este viene por aquí. Entonces, de alguna u otra forma, las fuerzas van a estar en contraposición, ¿no ven? Van a estar en contraposición. Entonces, lo que tenemos que decir es que, básicamente, en este punto va a haber una fuerza magnética que se va a deber obviamente a 1, al flujo 1, y en este punto va a haber una fuerza magnética que se va a deber a 2, ¿ya? Entonces voy a tener dos fuerzas. Una se va a deber a un primer flujo y el otro se va a deber al segundo, ¿ya? Entonces voy a decir ahí, entonces, sumatoria de fuerzas. Me están pidiendo la fuerza total, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas en A, bueno, en este caso en X, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, F2 menos F1, ¿no? F2 menos F1. Y nosotros le podemos llamar esta sumatoria como la fuerza que actúa en A, ¿ya? Entonces digo, la fuerza en A va a ser igual a, reemplazando obviamente la expresión que tengo arriba, ¿no? Me va a decir que va a ser igual a un medio, ¿no? Un medio del flujo no. Se movió, ya. Ya, tengo el flujo magnético ahí, ¿no? Entonces digo, miren, tengo el flujo magnético en 1, ahí voy a anotar para 1, bueno, para 2, vamos a ver, ¿no? Obviamente, dependiendo al signo, o dependiendo a la cantidad, vamos a ver si es que, en qué sentido en realidad está, ¿no? Voy a decir un medio entonces de el flujo magnético 2, ¿no? Flujo magnético 2 al cuadrado, todo eso dice dividir entre, en este caso, el área es S, ¿no? Aquí hay un área S, entonces digo S multiplicado por, en este caso, la permeabilidad del vacío. Y justamente es la permeabilidad del aire, ¿no? Entonces digo menos un medio
del flujo magnético 1 al cuadrado, obviamente, dividido entre S mu sub 0, ¿ya? Entonces digo, un medio, sacamos todo lo común, S mu sub 0, y aquí me queda una diferencia de flujos magnéticos, ¿no? Reemplazando lo que tenemos, ¿ya? Reemplazando, digo, un medio de S mu sub 0. A ver, el flujo magnético 2 va a ser igual a NI, ¿no? NI dividido entre, en este caso, la reluctancia 2. La reluctancia 2 va a ser igual a ¿cuánto? A la distancia, en este caso, 2x, ¿no? La reluctancia 2 va a ser igual a 2x dividido entre ¿qué? La permeabilidad del vacío multiplicado por el área, ¿no ve? Y el área de la parte del entreyeso, bueno, en este caso justamente del bloque A, ¿no? Es ese nomás. Entonces digo todo esto al cuadrado, ¿no? Le vamos a poner un corchete, ¿ya? Menos, obviamente, NI, el flujo magnético 1, ¿no? Flujo magnético 1 va a ser igual a NI, lo mismo, pero ya no va a ser 2x, sino va a ser solamente x, ¿ya? Todo eso dice dividido entre mu sub 0 por S. Lo mismo, ¿no? La permeabilidad del vacío multiplicado por la sección, ¿ya? Entonces, esto lo cierro, esto al cuadrado, ¿ya? No sé si se puede, ahí creo que podemos simplificar todavía, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, como pueden ver, esto de aquí ya es una expresión que se va a simplificar, ¿no? Básicamente. Bueno, lo malo es que voy a ir ahí, ya. Ya, lo simplificaremos, ¿no? No, que no nos dé flojera, que no nos dé flojera. A ver, digo 1, nos iremos abajo, ¿ya? No nos dé flojera. Vamos, imágenes. Listo, ahí tengo otra pizarrita. Entonces simplificaremos eso para justamente llegar a la solución final, ¿no? ¿Ya? Ahí desarrollaremos esto mientras carga la imagen. Ya, entonces tenemos lo siguiente ahí, ¿no? La fuerza en A, hemos dicho, la fuerza que está actuando sobre A va a ser igual a lo siguiente. A ver. La fuerza en A, entonces va a ser igual a... Ahorita vamos a hacer los otros, no se preocupen, no se preocupen. ¿Ya? Entonces digo 1 sobre 2 mu sub 0 por S, ¿está bien? ¿No? Aquí voy a empezar a simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, NI al cuadrado, ¿no ve? Sale ahí, ¿ya? Esto sería 4x al cuadrado. Abajo voy a tener mu sub 0 al cuadrado por S al cuadrado, ¿no ve? Menos, dice, menos, NI, bueno, todo es al cuadrado, ¿no? El cuadrado al cuadrado. Abajo, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, abajo, dice, mu sub 0 al cuadrado, S al cuadrado, ¿ya? Simplifiquemos algunas cosas. A ver, vamos a decir, si factorizamos algunas cosas, esto se va a ir con esto, ¿no ve? Este se va con eso, y bueno, nos va a quedar algo más pequeño, ¿no? Entonces, f en A había sido igual a ¿cuánto? Arriba sacamos n al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Factorizando. Y abajo nos queda solamente un 2. Aquí nos quedaría un paréntesis. Aquí nos quedaría, bueno, creo que sale también x al cuadrado, ¿no? También sale x al cuadrado. Nos quedaría arriba mu sub 0 por s, ¿no ve? Abajo, mu sub 0 por s dividido entre 4, menos mu sub 0 por s dividido entre 1, ¿ya? Entonces yo multiplico por 4 y por 4, entonces me va a quedar lo siguiente. FA, entonces había sido igual a ¿cuánto? N al cuadrado y al cuadrado, abajo 2x al cuadrado. Esto va a ser 4, abajo voy a tener, bueno, arriba voy a tener menos
A ver, ¿dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? 4, 4. Ahí está, ¿no? Entonces aquí voy a tener justamente negativo 3 mu sub 0 por S. Entonces la respuesta había sido que esto va a ser menos 3 octavos, ¿no? N al cuadrado y al cuadrado dividido entre, bueno, en este caso, por X al cuadrado multiplicado por mu sub 0 por S, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta, ¿ya? Pues obviamente ustedes lo van a revisar y lo van a simplificar más bonito y demás, ¿ya? Pero obviamente, como les decía, más que todo para que podamos ir avanzando. A ver, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a las preguntas que se han planteado. Chicos, ¿están ahí? ¿O estoy hablando solo? A ver, ¿dónde estás? Albert, ¿estás ahí? ¿Estás presente? Bill, Alan, Gary, Isabel, Juan Manuel y Daniela, ¿no? Ya. Está bien, Albert, dice, ¿no? O están viendo la WWE. Puede ser, ¿no? Creo que hay hoy día evento. Ya, entonces vamos con el siguiente. Tenemos todavía tiempo para un problema más y ya tal vez podemos ir avanzando con lo que es circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Entonces espero que esté bastante claro. Yo de todas maneras lo voy a revisar y les voy a pasar. Lo malo es que no me está cargando las imágenes, no sé por qué. A ver, voy a salir un ratito y voy a volver. ¿Ya? A ver, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Por favor, háganla. Ah, ya sé qué es. Hay que eliminarlo. Ajá. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Mira, les voy a mostrar un panorama más o menos de los ejemplos que estaba planteando. Aquí tenemos un ejemplo que tal vez lo pueden hacer ustedes, pero creo que involucra el vector magnetización, por un lado, y aquí tengo un ejemplo ya un poco de más nivel, ¿ya? ¿Por qué les digo más nivel? Porque aquí ya es como que una aplicación real de lo que son estos problemas, ¿ya? Tenemos un núcleo, un entreyeso, tenemos justamente ya datos experimentales. Es un problema bastante complejo, ¿ya? Y no sé, no creo que entre, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y luego ya tenemos lo que son los circuitos de corriente alterna, ¿no? Que básicamente los vamos a explicar rapidito, ¿ya? Entonces, vamos con este último y tal vez podemos continuar o yo les puedo enviar resuelto esto y para la siguiente estudien lo que son circuitos de corriente alterna y ya nos metemos de plano a lo que son circuitos de corriente alterna. Ya ahí nos vamos a detener un poco porque son nomás bastantes conceptos que hay que recordar, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí en la figura, dice, el circuito magnético de la figura tiene materiales de permeabilidad 5 mu sub 0, que no sé si se puede ver ahí. Ah, se puede, ¿no? 5 mu sub 0, 10 mu sub 0 y 20, ¿no? Si el radio medio es R, calcular el módulo del vector magnetización. Voy a tratar de hacerlo ahí. ¿No? Está mejor, ¿no? Y un poquito más grande. Ya. Entonces, vamos. Resolveremos. El circuito magnético de la figura tiene materiales de permeabilidad 5, 10, eso ya está todo en el gráfico. Determinar el módulo del vector magnetización en el vector de material 5 mu sub 0, ¿ya? Entonces, ¿de dónde me están pidiendo? Aquí, ¿no? Aquí, ¿ya? Bueno, me parece que esto tiene, de parte de aquí, mejor lo pintaremos porque parece que no se va a entender muy bien. Se lo voy a decir aquí, miren, esto de aquí, eso de ahí dice que es el material 10 mu sub 0, ¿no? Se puede decir 10 mu sub 0. Luego tenemos otro material que es básicamente
hasta aquí debe ser, ¿no? Entonces vamos a poner en ese sentido las líneas, hasta ahí debe ser, ¿no? Esto debe ser 20 mu sub 0. ¿Ya? Y luego vamos a colocar otro colorcito ahí. Y aquí sería, a ver, esto sería 5 mu sub 0. Ya, ahora ya vamos a hacer, como ya estamos más capos, entonces vamos a hacer más rápido, ¿ya? Ya, primero que nada la fuente, ¿no? Ahí está la fuente, hay solo una fuente, entonces no importa mucho el sentido, pero por favor, mantendremos nomás lo que es correcto. Entonces digo, tengo una fuente, si quieren voy a escribir en la notación que voy a decir solución, perdón. Solución, ¿ya? Voy a agarrar, en este caso la notación que he visto por ahí también, agarro, ¿no? Tengo una fuente. Ahí está. ¿Qué valor tiene? Dice, bueno, no me dice, solo tiene valor i. Pues, ya. Le vamos a poner número de vueltas, ¿ya? Ahí voy a decir número de vueltas por i. I mayúsculo le está poniendo, ¿no? Lo siguiente, ¿qué viene? Eso está sobre un núcleo que básicamente está en serie con el material de 20 mu sub 0. Entonces yo voy a colocar aquí, dice, la reluctancia de 20 mu sub 0. ¿Ve? Eso también, o sea, el mismo flujo está pasando por ahí, pero que también va a pasar por el de reluctancia de 10 mu sub 0. ¿no? Entonces voy a decir aquí la reluctancia de 10 mu sub 0. ¿no? Lo mismo viene por aquí, viene todo el flujo, viene por aquí, y obviamente está también en serie con la reluctancia de 5 mu sub 0, ¿no? Y volvemos al mismo lugar, ¿no? Miren, un material, dos materiales, tres materiales. Un material, dos, tres materiales. ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Ahí está. Primero que nada tenemos que determinar, dice el vector magnetización. Entonces, obviamente tenemos que determinar el flujo magnético, ¿no? Digo, el flujo magnético va a ser igual al siguiente, ¿no? Ahí, flujo magnético. Vamos. Entonces yo voy a decir la ley de Hopkinson, ¿no? Voy a decir, fuerza magnetomotriz va a ser igual a el flujo que quiero determinar multiplicado por la reluctancia, pero para nuestro caso, equivalente, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas magnetomotrices que nos están impulsando o están haciendo que se mueva este circuito, bueno, este flujo magnético? Obviamente N por I, ¿no? N por I. El flujo es lo que queremos determinar, ¿no? Como estas tres reluctancias están en serie en este caso, por los conceptos de asociación de series en circuitos, podemos decir que ambos, los tres se van a sumar directamente, ¿no? Entonces digo, reluctancia de, el de 20 es el primero, ¿no? Digo 20 mu sub 0 más, a ver, me repito, perdón, más, en este caso, la reluctancia del que es 10, ¿no? Más la reluctancia, en este caso, del que es 5, ¿no? 5 mu sub 0. Ya. Vamos, entonces voy a ir despejando. El flujo magnético va a ser igual a N por I, ¿no? Abajo voy a tener la reluctancia de 20, ¿a cuánto va a ser? A ver, la reluctancia de 20 obviamente va a ser igual a la longitud. La longitud es la mitad del perímetro, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto sería la mitad del perímetro? Sería directamente pi por R, ¿no ve? ¿Qué voy a decir? Pi por R, el R minúscula me están dando como el radio medio, entonces pi por R, dividido, dice, entre, ¿cuánto? La permeabilidad del material, que sería 20 mu sub 0, ¿no ve? 20 mu sub 0 por, en este caso, la sección. La sección nos han dado como A nomás, ¿no? Listo, más. El siguiente, ¿cuánto va a ser? De 10 solamente es un cuarto, ¿no? Entonces voy a decir pi R abajo medios, podría decir, ¿no? La mitad, obviamente de la mitad, bueno, un cuarto de lo que es el perímetro, multiplicado, en este caso, por la permeabilidad, que sería 10 mu sub 0, multiplicado otra vez por el área, ¿no? En este caso el área va a ser igual a A, más. El otro lo mismo, ¿no? Dice pi por R, abajo dice 2, ¿ve? Multiplicado por 5. 5 mu sub 0 por A, ¿ya? Listo.
Esto ya está básicamente casi resuelto. Entonces vamos a decir, otra vez voy a multiplicar esto por, ¿cuánto es? 5 por 2, 10 por 2, ¿no? Por 2, todo es 20, aquí entonces por 2. Entonces digo, el flujo magnético va a ser igual a N por I, ¿no ven? En este caso, esto se puede ir, bueno, la parte de abajo va a ir arriba, entonces voy a decir 20 mu sub 0 por A, ¿no ven? Abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 veces pi por R más 1 más 2, 4 pi por R, ¿no? Esto se elimina con esto, aquí me queda 5. Entonces, de lo que puedo decir es que el flujo magnético había sido igual a 5 veces NI, ¿no? Mu sub 0 por A, todo eso dice dividido entre pi por L, ¿ya? Pero no me están pidiendo el flujo magnético, ¿no? Me están pidiendo el vector magnetización, ¿ya? En el material de permeabilidad mu sub 5, mu sub 0, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos determinado el flujo magnético? Porque el flujo magnético es el mismo, como es un elemento en serie, es el mismo a lo largo de todos los elementos, ¿no? Obviamente el flujo magnético por aquí va a ser el mismo que hemos determinado, ¿no? Entonces necesitamos determinar el vector magnetización. Recordaremos las definiciones, ¿no? Las definiciones de vector magnetización y vamos a ver cuál nos sirve. Vector magnetización va a ser igual a la permeabilidad, bueno, la susceptibilidad, ¿recuerdan esto? Directamente proporcional a la susceptibilidad por el vector intensidad campo magnético. No sé si nos sirve. Creo que, a ver, creo que nos puede servir, ¿no? A ver, otra relación que nos pueda servir, ¿cuál sería? A ver, un ratito. Ya, entonces, ya para, veremos, ¿cuál es la relación que nos puede servir? Vamos a los chanchullitos, ¿no? Miren, tal vez nos puede servir esta, ¿no? B igual a mu sub 0, H por H más M. Vamos a ver, ¿por qué nos va a servir esta, ya? Entonces, nosotros tenemos justamente el flujo magnético, pero lo que vamos a hacer es justamente, vamos a determinar algo que nos va a servir. En este caso, como les decía, el flujo magnético es común a todos los materiales, ¿no ven? ¿Ya? Pero nosotros solo necesitamos en aquí. Entonces podemos determinar la densidad de flujo magnético. Yo puedo decir densidad de flujo magnético del material 5 mu sub 0, ¿no ven? ¿A qué va a ser igual eso? Recuerdan, ¿no? Va a ser igual al flujo magnético multiplicado por el área. ¿Estamos de acuerdo? El área es el mismo, ¿no ves? Para todos. Entonces voy a decir el flujo que pasa por aquí es el mismo y es el mismo que hemos determinado. Entonces voy a decir, ya. ¿Estamos correctos o estamos mal aquí? A ver, a ver. Recuerden, chicos. A ver. Este es pi por r, ¿no? Cuando ya tengamos algunas dudas, lo que tenemos que hacer es recordar las definiciones, ¿no? La definición de flujo magnético, recuerdan, es igual a la doble integral, ¿no? No es cerrada, por si acaso. Ya, doble integral del campo magnético escalarmente diferencial de A, ¿no? Cuando ambos son conocidos, se puede decir que es B por A, ¿no? Entonces estábamos cometiendo un error, ¿no? Nosotros necesitamos la densidad de flujo magnético del material de 5 veces mu sub 0. Por lo tanto, va a ser el flujo, ¿no? Dividido entre el área, ¿no? Yo estaba cometiendo el error de hacerlo directo, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes pueden cometer algún error y obviamente no deberían, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos sacar eso, ¿no? Si digo multiplicado, bueno, dividido por el área, ¿no? Y dividido por el área, ¿no? Esto va a ser igual a el B, pero en este caso de 5 mu sub 0, ¿no? Esto obviamente se elimina. Entonces, de ahí puedo sacar que 5n por I mu sub 0 abajo pi por L, ¿ya? Entonces ya tenemos el vector densidad de flujo magnético, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Ahora, por otro lado, podemos determinar justamente el vector magnetización, pero nos faltaría algo.
Recuerdan que habíamos dicho que el campo, bueno, la densidad de flujo magnético va a ser igual a la permeabilidad del material multiplicado por el vector intensidad magnética, ¿no ven? También hemos dicho eso, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es justamente utilizar esta relación, ¿no ven? Esta relación. ¿Cómo puedo determinar esta relación? Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. A ver. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Esto más acabamos y luego ya lo demás lo vamos a ver por ahí, ¿ya? A ver, entonces necesitamos determinar eso, ya tenemos todo completo, tenemos B, ¿no? Y obviamente tenemos que determinar justamente con esta ecuación esa situación, ¿ya? Entonces voy a decir B, vamos a reemplazar, ya un ratito, por favor, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está mi gomita, ¿no? Ahí está, ¿no? Y tenemos entonces H, ¿ya? Si aplicamos la ecuación, en este caso, a nuestro problema, ¿no? Si aplicamos la ecuación a nuestro problema, la densidad es igual, bueno, en este caso, la permeabilidad, bueno, vamos a despejar primero que nada la intensidad de campo magnético, ¿ya? Les voy a decir que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a B dividido entre mu, ¿no? Pero ya hemos determinado la densidad de flujo magnético, en este caso, ¿no? Que sería básicamente esto, 5 veces Ni por mu sub 0 dividido entre pi por L, ¿no? Ya abajo, la permeabilidad de ese material de 5 mu sub 0 es igual a justamente 5 mu sub 0, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es lo siguiente, esto con esto arriba, esto con esto abajo, entonces se elimina, ¿no? Abajo, esto también se elimina. Por lo tanto, había sido Ni abajo va a ser igual a pi por L. Pues ya hemos determinado el vector H, ¿no? El vector H. Entonces, esto podemos, utilizando la definición de allá, podemos decir el vector magnetización, ¿no? Va a ser igual a XM multiplicado por H, ¿no? Pero obviamente todo de 5 veces mu sub 0. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Sí, 5 veces mu sub 0. ¿Ve? Entonces va a ser XM multiplicado por H. Esto también es, por si acaso, 5 veces mu sub 0. ¿Ya? Todo es a 5 veces mu sub 0. ¿Ya? Para que no haya confusión. Entonces decimos la susceptibilidad magnética multiplicado por N por I dividido entre pi por L, ¿no? Pero ahora, si lo dejamos ahí, seguramente nos van a decir está mal. ¿Por qué? Porque no nos han dado de dato la permeabilidad del material, bueno, la susceptibilidad del material, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que recordar alguno que otro concepto, ¿no? ¿Recuerdan que la susceptibilidad magnética a qué era igual? Era igual a 1 más la permeabilidad relativa. A ver, recordaremos, ¿no? Veremos, miren. La susceptibilidad magnética es igual a 1 menos, en este caso, la permeabilidad relativa menos 1, ¿no? Entonces, eso vamos a sacar. Entonces, por ejemplo, miren, para este problema que también es de examen, tienen que nomás recordarse algunas cosas, ¿no? 1 menos mu sub 0 por R, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar eso y vamos a decir, el vector magnetización habría sido igual a XM es igual a 1 menos la permeabilidad relativa. Entonces, decir 1 menos la permeabilidad relativa, ¿no ven? Multiplicado por Ni dividido entre pi, ¿no? Ya no tenemos espacio. Ahí, ¿no? Entonces, voy a poner una imagen más y ya con esto lo... Ahí, ¿no? Reemplazando, entonces digo, reemplazando. Tenemos que buscar una relación que nos permita utilizar, en este caso, la permeabilidad relativa.
¿De dónde podemos sacar eso? A ver, la permeabilidad relativa, por definición, entonces anotaremos aquí, la permeabilidad relativa por definición va a ser igual a la permeabilidad del material, ¿no ve? Dividida entre la permeabilidad del vacío. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, utilizando esa ecuación, el vector magnetización de 5 veces mu sub 0 va a ser igual a, en este caso, 1 menos la permeabilidad relativa sería la permeabilidad del material, que sería 5 veces mu sub 0, dividido entre mu sub 0. ¿Vale? Todo esto multiplicado por Ni, dividido entre pi por L. ¿No? Por lo tanto, el vector magnetización había sido igual a, esto se elimina y nos sale negativo. Algo estaría mal ahí, ¿no? O hemos despejado mal. A ver, fíjense. No puede salir negativo, ¿no? Tenemos XM, está bien. 1 menos, listo. La permeabilidad relativa va a ser igual a ver, ¿por qué no sale negativo? A ver, aquí nos hemos equivocado. 1 más XM. Iba es 1. Ah, ya, aquí está mal, ¿no, chicos? Ya. Aquí está mal, ¿ya? Ya hemos visto que la permeabilidad relativa va a ser igual a 1 más la susceptibilidad magnética, ¿no ven? Entonces, si nosotros despejamos, miren, es al revés, ¿no? Entonces, esto va a ser... Eso pasa generalmente cuando hacemos rápido, ¿ya? Pero, ustedes no tienen que hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, digo, va a ser igual a la permeabilidad relativa menos 1, ¿no? Arreglando esa situación, entonces esto va a ser al revés, ¿no? Esto va a ser la permeabilidad relativa menos 1, ¿ya? Y obviamente esto va a ser igual al revés, ¿no? Entonces esto voy a decir, la permeabilidad relativa, que sería 5 veces mu sub 0 sobre mu sub 0 menos 1, simplificando, nos va a quedar 4 Ni dividido entre pi por E. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no? Cometiendo un error de signo, como les decía, esas cosas cuestan caro, ¿ya? Por favor, traten de no equivocarse. Entonces, como pueden ver, a veces involucran ciertos conceptos que hay que tenerlos claros, ¿ya? Y si pueden memorizar, mejor, ¿ya? Mejor. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Tenemos este problema que creo que lo voy a mandar resuelto, ¿ya? Y para la siguiente estaríamos ya entrando de plano a lo que es justamente circuitos de corriente alterna, ¿ya? Y obviamente va a estar igual es un tema bastante amplio y va a estar interesante. Y les voy a enseñar obviamente muchas más técnicas que también van a reforzar a las técnicas, bueno, a las técnicas a los métodos de resolución de circuitos, ¿no? Y también les va a ayudar obviamente a lo que se ha avanzado anteriormente, ¿ya? Entonces aquí estoy dejando un problemita también, si es que alguien lo hace, está bien, si no, entonces lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Entonces creo que por hoy día estamos nomás ya con buen avance. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, esto yo acabo y lo envío directamente. ¿Está bien, Albert, Bill, Alan, Gary, Isabel, Juan Manuel y Daniela? Ya, ahí Gary se pronuncia. Daniela también. Albert, Isabel. Ya, chicos, espero que haya sido una clase bastante productiva y, bueno, sobre todo entretenida. Tratado de cometer los menores errores posibles, pero han visto que cuando uno se apura, básicamente a veces surgen los errores. Pero hay que darse cuenta, ya, chicos. Por ejemplo, ahí nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el vector no salía negativo, ¿no? Pero no puede ser eso. Entonces hay que revisar, algo estaba mal. Y hemos ido inmediatamente a aquello. Entonces yo voy a terminar de hacer este ejercicio y les voy a enviar básicamente completo el documento. Y para la siguiente entramos con corriente alterna, ¿ya? Y si tienen, como les decía, algún problemita que parezca complicado y demás, lo envían al grupo y ahí lo mostramos resuelto en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos hasta luego, bueno, hasta la siguiente semana. Nos vemos el viernes y nada, que les vaya bien, tengan una buena semana.
Hasta luego.